Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Dele palmas al que vive, al que reina, al que está sentado a la diestra del Padre, al que me merecen esos aplausos. Es para Él, déselos a Él, porque Él vive, Él resucitó, Él vive eternamente y para siempre. Él vive eternamente y para siempre. Aleluya, santo sea el Señor. Pueden sentarse. Aleluya, gloria sea al Señor. Bueno, creo que hemos vivido una temporada gloriosa, porque la palabra del Señor está escrita por algo. La palabra del Señor es la verdad absoluta. La misma palabra dice, ay de aquel que le quite o le ponga. Porque Él es un Dios grande y poderoso. Y muchas veces no dimensionamos lo que el Señor es. Creemos que porque respiramos, que porque estamos en este mundo, porque unos tenemos, otros no tenemos, creemos que esa es la vida total. Pero hay una vida eterna y para siempre en la cual nosotros debemos de pensar. Porque si leemos su palabra, vamos a dimensionar lo que Dios dejó escrito para nosotros. Aún todavía Él no se había ido y estaba con los discípulos hablándole de la palabra, lo que tenían que hacer. Y así como le habló a los discípulos, nosotros somos hijos, somos discípulos de Cristo. Él nos está hablando siempre. Siempre nos está hablando a través de la palabra. La palabra no está muerta, la palabra está viva. Porque la palabra de Él es verdad y Él es el que habla la verdad, porque dice la palabra que Él es la verdad y la vida y la resurrección que viene por Él. Esto de la resurrección realmente da muchas cosas en qué pensar. Y ahí empieza todo lo de Jesús. Cuando Él vino a esta tierra, Él fue niño, Él creció y empieza su ministerio. Cuando Él empieza el ministerio, Él empieza a predicar, a hacer milagros poderosos, a hacer maravillas. Y la gente se maravillaba. Pero mucha gente tenía los ojos cerrados, dice, no entendían nada. Y así en este tiempo hay personas que no entienden nada. ¿Por qué? Porque no les ha llegado el Espíritu de Dios. No lo han pedido, porque Él dice que le pidamos a Él y Él nos va a dar de su Espíritu para entender las cosas del Señor. Porque Él quiere que nosotros
vayamos a gozar de la eternidad, vayamos a gozar de todo lo que habla la Escritura. Él no está mintiendo, Él es la verdad y la vida, la resurrección. En Él está nuestra vida escondida, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver la palabra de todo lo que Él hizo cuando Él se fue supuestamente de esta tierra, pero el Espíritu de Él quedó aquí. Él quedó aquí. Él está allá a la diestra del Padre, pero su Espíritu está siempre gobernando, haciendo. Y si ya no lo hicimos, es porque somos durísimos, durísimos y durísimos. Y vamos a ver en Mateo 28, 16. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que predica en esta mañana. Él es el que habla y Él abrirá los sentidos espirituales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Les estoy leyendo desde ahí para que entendamos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar. ¿Por qué les decía eso? Porque ellos estaban dudando todavía. Estaban dudando de Él. Y Él les habló y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar. Dios me ha dado toda la autoridad. Le dio al Hijo, porque Él se lo había ganado. Él se lo había ganado. Ya recorrimos Galilea, recorrimos los milagros, los potentosos milagros que Él había hecho. Él dio su vida, entregó su vida y había hecho todo. Porque Él se lo ganó. Él se lo ganó. Pero dudaban de Él. Por eso se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, id y haced discípulos. ¿A qué manda el Señor al pastor? A que haga discípulos. Todo el que tiene una comisión en el reino tiene que hacer discípulos para que hablen de su palabra y lo den a conocer a Él. Es para eso que se preparan los líderes, las casas de Dios, el pastor preparando, dando seminarios, dando a conocer el reino del Señor. ¿Para qué? Para que se predique hasta lo último, dice la palabra, de la tierra por su palabra. Que lo den a conocer a Él, todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace todavía en este tiempo. Él es el que hace todas las cosas. Nosotros no podemos nada,
pero Él sí puede. Él sí puede. Él dice, hagan discípulos y mándenlos. Así como va Harling ahora. Carla, una pastora, un pastor, van ahora a formar sus discípulos para que después los vuelen al campo y los manden a predicar la palabra, enseñados, ya como dijo, preparados en la palabra de Dios. Tienen que tener conocimiento porque Cristo los preparó. Ahí tenemos la escuela grande en la palabra de Dios. Y Él preparó a esos discípulos, anduvo con Él tanto tiempo y no creían todavía. Dice que estaban vedados, no alcanzaban a ver lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería de ellos. Pero Dios ya después les hablaba en el Espíritu, porque Él ya había ascendido. Por eso dice, ustedes no quedan solos, el Espíritu Santo queda con ustedes. ¿Y qué más fuerza que esa que tenemos? El poder del Espíritu Santo, que Él transforma a las personas. Aunque uno no quiera, Él te va a transformar. Aunque no querrás, Él te va a traer a los pies de Él. Y Él va a hacer contigo lo que Él quiere. Por eso dice allá en que habla del alfarero, ¿acaso así como este hombre que hace en esa rueda y que la hace a su manera y cuando no le gusta la desbarata y la vuelve a armar, acaso yo no puedo hacer lo mismo? Y todas esas asperezas que no le salen bien, la desbarata y ahí es el dolor, ahí es el llanto, ahí es la desesperación. Pero dice la palabra, no te voy a dar más de lo que no podés aguantar. Pero Dios forma la vacía. Dios te forma, pero para algo poderoso, para algo que después te vas a gozar en el reino del Padre Celestial. Nos vamos a gozar en ese reino poderoso, pero cuando nosotros le obedecemos a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso y Dios, Él tiene cuidado de sus hijos, pero hay que ser obedientes como fue Cristo. Dios fue bien claro. En el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a ver Lucas 24. Veinticuatro, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, y en todas las naciones, comenzando desde Israel. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí
yo enviaré la promesa, mi Padre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido por el poder de lo alto. Podemos ver que aquí el Señor habla y dice en el 44, y les dijo, estas son las palabras que hablé estando con vosotros. ¿Cuántas veces le decía el Señor a los discípulos que era necesario, que tenía que ir a la cruz, que era necesario padecer? Y en fin, les hablaba todo lo que Él hizo anteriormente. Era necesario que Él lo pasara para poder ahora tener un reino eterno y para siempre. Aleluya, santo es el Señor. Y entonces dice, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Quiere decir que los discípulos en aquel tiempo no entendían nada de lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Y les abrió, dice, el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y muchas veces nosotros estamos aquí y no entendemos. Estoy seguro que mucha gente no entiende, pero pídaselo al Espíritu Santo, que le dará el entendimiento en las Escrituras. Él se va a dar a conocer a usted para que usted le hable a otro y le predique, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es que usted tiene que predicar a Cristo, todo lo que Él hizo, todo lo que está escrito en las Escrituras, para que usted lo dé a conocer al mundo entero. Dice su palabra, será predicada hasta el fin del mundo. Nadie se quedará sin la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día no vaya a decir alguno, es que a mí nunca me predicaron la palabra. Y Dios, que conoce todas las cosas, Él se adelanta a lo que el diablo quiera decir. Porque Él será predicado y dado a conocer al mundo entero, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere discípulos. Él no quiere gente renegona. Él no quiere gente pendenciera. Él no quiere aquí gente fornicaria. Él no quiere gente que estén enojadas, que no quieran nada con Cristo. Él quiere que sus hijos sean hijos verdaderos, hijos de reino, hijos que conozcan la palabra de Él y le crean a Él. Él no quiere soberbio, porque dice que eso los mira de lejos. Él quiere gente humilde. Él quiere gente humilde para su reino. Gente que merezca que podamos hablar de su palabra. Gente transformada quiere el Señor. Por eso Él, mire su predicación de Él, que Él dice, bautícense, háblenles del arrepentimiento y del perdón. Son tres cosas que Jesús meditaba y predicaba: el perdón, el arrepentimiento, porque son cosas que si usted no perdona, no se arrepiente de lo que hace, ¿qué más va a hacer el Señor? Ya no puede hacer más nada. Y Él dice en su palabra que son esas cosas se tienen que predicar. En el 46, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, el arrepentimiento, el perdón de pecados, en todas las naciones,
comenzando, dice, desde Jerusalén. Si usted no perdona, si usted no se libra de todos los pecados y se arrepiente, no podrá entrar en el reino del Señor. Es cierto, la palabra dice que Dios es misericordioso, que Dios tiene misericordia y que Él tiene compasión. Pero si ya conoces la palabra y pecas deliberadamente, horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo. Eso tiene que estar para un cristiano. Tiene que tomar una decisión de arrepentimiento y de perdonar. Porque si no perdonas a tu familia, que es a veces la que te hace más daño, a veces están enojados con los padres toda la vida porque no les dieron, porque no les sirvieron. A usted, que le valga, usted perdone, usted ame a su padre, usted sírvale, porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es que usted odie, que usted diga, ese viejo para nada me sirvió, nunca me dio nada, nunca me volvió a ver, ahí déjelo. Esa es una cuenta que Él la va a entregar. Que Él la va a entregar. Pero usted no tiene por qué agarrar la cuenta de su padre o de su madre o de un familiar y estar pensando, martirizado todas las noches en aquel problema. Déjele a Dios las cosas, perdone y restáurese en Dios. Porque a usted que le conviene ser libre de toda tentación y de todo poder de las tinieblas, porque ese es el enemigo que te pone todas esas cosas para que tú no entres al reino de Dios. Pero como cristianos, como los que estamos aquí, tenemos que tomar una decisión: o sirve a Dios o sirve al diablo. Porque Dios es de decisiones. O decidís una cosa, o decidís, como dice la misma palabra, o es sí o es no. Hay que tomar decisiones, porque estamos viendo nosotros, como dice la Escritura, todo eso lo dice la Escritura, que en los últimos tiempos veríamos tantas cosas que se están viendo. ¿Usted cree que este sol que se está quemando aquí es porque el sol se bajó, porque estamos que va a empezar el invierno? Ya son cosas que Dios así están establecidas. Y lo que Él establece es la verdad. Así es que o aguanta o le pide al Señor que le ayude en esta calor, y no debe de renegar. No hay que renegar, porque esta es parte de la función del Señor, del agitamiento de Él, porque Él tiene que hacer muchas cosas para que la gente tal vez se arrepienta un poquito. Y dice en el 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, y en todas las naciones, comenzando, dice, desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos, le dice a los discípulos, de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, porque daos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea que el Señor no te dejó ahí caminando, como dijo, viendo a ver para dónde vas a agarrar. Dios dijo, yo los voy a investir por el poder del Espíritu Santo y los voy a enviar a predicar la palabra con poder y con autoridad. Con poder y autoridad.
te va a mandar el Señor a predicar. No te va a mandar, como dicen, a la ciega, que no sabes nada. Por eso tenés que discipularte, tenés que conocer la palabra, que tenés que estar en los seminarios, tenés que estar en las reuniones, tenés que ir a las casas de Dios, tenés que venir a los ayunos, porque ahí vas a aprender la palabra. Ahí vas a aprender la palabra. Ahí va a estar tu triunfo, porque vas a ser lleno, investido del poder del Señor, con su palabra y con el poder del Espíritu Santo, porque Él te bautiza en el Espíritu. Oh Dios de la gloria, santo eres, Señor Jesús. Vamos a ver primera. Vamos a ver Lucas 10:21. Y dice la palabra del Señor: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas, dice, por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven y lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y al oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí podemos ver que somos bienaventurados. Bienaventurados. Porque dice, primero dice en el 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo. Y todas las cosas fueron entregadas por el Padre al Hijo. Y dice que el Hijo, a quien Él quiere, Él se da a revelar. Porque aquí lo dice. Dice, sí. Si no el Padre, ¿quién es el Padre? Sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados porque ven y vosotros veis. Los discípulos habían visto todo y el Padre estaba regocijado en el Espíritu. Imagínense qué privilegio el de nosotros en este tiempo. Que nosotros vemos, no vimos tal vez nosotros a Jesús, pero otras personas lo vieron, lo palparon, lo tocaron y vieron todo. Y nosotros a través de la palabra somos bienaventurados, dice la palabra también, porque hemos creído sin verle a Él. Somos bienaventurados porque hemos creído sin haberle visto. Porque Él dice que muchos les dijo y no lo vieron, reyes, profetas, y no lo vieron. Y nosotros somos bienaventurados porque hemos creído en Él. Creemos que ese Dios está allá, que resucitó, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él es un Dios grande y poderoso, invencible. Y ese es nuestro Padre.
Y ese es nuestro Padre. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos libra, el que nos sana, el que nos salva de muchas cosas terribles que el diablo tal vez quiere hacer. Pero Él pone su mano y detiene todas aquellas cosas. Ser un hijo de Dios no es ser cualquier cosa. No es ser cualquier cosa. Recuerde que somos hijos de ese gran rey. Aquí no hay reyes, aquí no hay nada. Aquí no hay, como dijo, ningún puritano, sino que Jesucristo es la cabeza. Él es el rey. Él es el rey de toda la tierra, de los cielos. Él es el rey. Él es el rey. A Él es que nosotros debemos de estar pegados. Jesucristo es el Señor. No hay nadie que pueda, como dijo, igualarse a Él. Vamos a ver 1 de Pedro 3:21. Y dice la palabra del Señor: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo, en quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dice la palabra que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué conciencia tenemos nosotros delante de Dios? Tenemos una conciencia limpia, buena, honesta, delante de Dios. Es lo que debemos de tener, una buena conciencia, dice, hacia Dios. Por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué dice el Señor? Él tiene todo el dominio, todo el poder, toda la gloria es de Él. A Él se sujetan todas esas cosas. No hay nada que pueda, como dijo, detener, porque por la resurrección de Cristo, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tú le clamas a Él, sos un hijo de Dios, por eso Él te dice, tenés conciencia de lo bueno y de lo malo, de lo que hacemos ante Dios, porque Él tiene dominio para ayudarte, para quitarte todo lo malo. Nadie va a venir atrevidamente, espiritualmente, a hacerte un daño si sos un hijo verdaderamente de Dios. Pasa uno cosas y todo que tal vez le estorba, pero yo he podido ver la mano de Dios en mi vida. Yo he podido ver la mano de Dios en mi vida.
en todo. Y sé que lo que Él ha empezado lo va a terminar. A Él están sujetas todas las cosas. Porque dice Cristo, porque dice el 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él padeció en la carne, pero terminó con el pecado. ¿Por qué nosotros no podemos terminar con el pecado? ¿Por qué nosotros no podemos terminar con el pecado? Porque Él anduvo en la carne. Él, como dicen, padeció. Por eso Él vino en carne, porque Él tenía que pasar todos esos momentos en la carne. Y sí se puede, porque eso es una lección para nosotros, para todo el pueblo, que usted puede tener una tentación, usted puede, como dijo la carne, estarlo asediando, pero usted puede sujetarla. Así como Cristo sujetó a la carne y porque la venció, tenemos el perdón de nuestros pecados. Él venció la carne, porque allí lo dice en su palabra. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él terminó con el pecado porque la venció, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta es una tremenda palabra que nos insta, que pensemos, que leamos esa palabra, porque sí se puede. La gente no puede decir, ay, muchos dicen es que esta carne me guiñó y por eso caí, que por eso estoy aquí, porque esta carne no la puedo dominar. ¿Cómo te va a dominar el diablo? El diablo no te puede dominar, porque entonces ¿cómo sos hijo de Dios? ¿Cómo tenés el poder del Espíritu Santo? Y si estás bautizado, y si has confesado a Cristo, y vas a estar dominado por la carne. Te tiene que decirle, carne, te sujetás en el nombre de Jesús. Y yo soy libre por la palabra del Señor, porque si Él la sujetó estando en la carne, usted puede, porque para eso Él vino en carne, para enseñarnos que Él hizo muchas cosas. La mayoría de las cosas la hizo en su carne. Por eso, el Padre estaba con Él, Jesucristo está con nosotros. Y podemos. Romanos 8:31. De su espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el mar de su espíritu. Y dice la palabra, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
¿Quién es el que condenará? Cristo. Ese es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sí, ¿verdad? Entonces dice la palabra, ¿qué pues diremos esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros tenemos a Cristo, usted tiene a Cristo en su corazón verdaderamente. Usted, como dijo, está, como dijo, segura de que usted ama a Dios y que usted está luchando y que usted le ha entregado, como dijo, el corazón a Dios, porque Dios te pide tu corazón. Y si usted, porque uno sabe lo bueno y lo malo, tú sabes bien si estás bien o estás mal, si estás en Cristo, tenés los pies afuera, si los tenés metidos adentro, uno sabe bien cómo está. Así es que de nosotros mismos depende de que usted, como dijo, tenga la bendición que Dios nos quiere dar, la salvación, porque dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros Él lo entregó. Él lo entregó para que nosotros busquemos un arrepentimiento, para que nosotros, como dijo, tengamos ese privilegio de ser hijos verdaderamente de Dios, no ser hijos por decir algo. Soy cristiano, dice mucha gente, y más adelante lo van a ver, y ahí no es ese el cristiano, dice. Y ahí deshonramos a Dios. Deshonramos a Dios, pisoteamos la sangre del Señor con nuestros pecados, porque después de haberle, después de decirle, Señor, te pido perdón, hacer la confesión y después te volvés atrás, dice la palabra feo, el perro vuelve a su vómito. Entonces nosotros tenemos que tener firmeza, carácter de ser hijo de ese gran rey. Usted no le llama la atención ser hijo de ese gran rey. Ahorita, como le decía a los discípulos, no miraban así mucha gente. No han de creer que la gloria de nosotros está ahí arriba, no está aquí abajo. Y entonces eso no lo ve nadie, porque han de decir, a lo mejor eso es hasta mentira, saber en qué voy a ir a estar metido. Allí sí, con hambre, porque dicen que no vamos a comer, dicen que no va a haber agua, dicen que no va a haber luz, dicen que no va a haber trabajo. ¿Qué haremos allí? Están afligidos más bien, porque dicen no voy a poder ir a buscar, no vamos a poder ir a buscar una toñita, no vamos a tener donde ir a bailar, no vamos a poder andar haciendo de las nuestras y bebiendo cafecito, todo lo que le gusta al ser humano. Sí, entonces piensan que eso es inalcanzable, que eso a saber qué será. Mas no sabemos que por eso no queremos morir, no nos queremos ir, porque nos gusta más el mundo, nos gusta más estar aquí. Pero más no sabemos que allá es donde los está esperando el Señor con gloria, con poder, porque va a decir, estos son mis hijos valientes, que yo estuve en la carne, ellos estuvieron en la carne, pero la vencieron conmigo, la vencieron. Estos son mis hijos. Pero no va a llevar guildrapas allá arriba, ni postas, ni chuletas. Olvídese de eso.
Allá va a llevar fuego del poder del Espíritu Santo. Gente que le ame, que le creyó, que lo amó, que lo honró, predicando su palabra. Así es. Se quema toda chuleta. Y dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos? De Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién te va a acusar allá? Nadie te va a acusar, porque el acusador va a quedar aquí en el juego eterno. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te separará del amor de Cristo si tú lo amas? ¿Quién te va a quitar el amor de Cristo si tú lo amas a Él? Ese es un privilegio, que vos tengas el amor. ¿Y cuál es el amor que debes de tener? Servirle a Dios. No estar allí sentado. Hoy hay tal cosa, pero es que ahora tengo pereza, que está calor, está horrible. No quiero ir. Y es verdad, pues. Pero hay que hacer la lucha. Hay que ganarle. Porque él va a decir el diablo que se ponga más caliente, que se ponga más caliente para que no vayan, para que no salgan, les dé pereza, para que estén dormidos. Estamos mejor dormidos aquí. Y si tiene una piscina, se está echando agua. Está refrescado, está feliz de la vida. Y no viene y le roba el diablo la palabra. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, como está escrito. Nada de eso nos debe de separar del amor de Cristo. Nadie nos debe separar del amor de Cristo. Filipenses 2:15. 2:5. Y dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Aleluya. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dice la palabra: haya en nosotros, en vosotros, ese sentir como hubo en Cristo Jesús, en el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual. Él no dijo: yo soy Dios, ¿por qué voy a sufrir? ¿Por qué voy a estar haciéndole a estos el juego? Si yo soy Dios. Dice que él no se aferró a esas cosas, las dejó, porque él sabía que después las iba a retomar. Pero él no se aferró a eso, porque él sabía que venía con una misión. Así todo este pueblo junto conmigo tienen una misión de conocer la palabra de Dios y predicarlo hasta lo último de la tierra. Predicar su palabra, lo que él hizo, darlo a conocer. Porque él dice que él no se aferró, él se humilló hasta lo sumo. Por eso él se humilló, dice, como hombre. Y dice la palabra:
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no vino aquí, yo soy Dios, yo soy Cristo, yo vengo del cielo. Él no vino diciendo nada de esas cosas, y él lo era, porque lo era. Pero no era la misión de él eso. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Él fue obediente hasta la muerte. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él fue exaltado, él es cierto, fue humillado. Así tú puedes ser en esta tierra humillado, despreciado. ¿Qué cosas no pueden pasar? Pero deja eso, no te interese, dejáselo a Dios y Dios te va a exaltar en aquel día, porque Dios a él lo exaltó, le dio un nombre sobre todo nombre, porque él se lo había ganado. Así nosotros también, hermanos, ganémoslo también esos lugares poderosos que Dios te tiene. Entre más seas humilde, entre más ames a Dios, entre más le sirvas, entre más te dediques a las cosas de Dios, Él te va a exaltar, Él te va a levantar, Él te va a dar a conocer su reino, porque Él da también a conocer su reino. Tú no vas a ir solo a predicar, tú vas a ir con el poder del Espíritu Santo, porque le dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu de Dios, para que sean llenos y vayan a predicar la palabra, porque llevas la gracia de Dios, llevas la palabra, llevas el Espíritu Santo, que es el que quebranta, que es el que doblega, que es el que hace todas las cosas. El Espíritu Santo, cuando entra en una persona, Él hace poderosas cosas, pero no eres tú, es el poder del Espíritu Santo que fluye en nuestras vidas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, que tiene poder. Él fue exaltado, Él fue humillado, pero Él se ganó un nombre, dice, sobre todo nombre. No hay nada en esta tierra. Él resucitó, Él se lo ganó a través de su muerte, a través de la obediencia, porque Él fue obediente. Él fue obediente. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble, dice, toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Para gloria, dice, del Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Era su gloria de Él, porque el Hijo había hecho lo que Él le había mandado hacer. El Padre estaba contento, estaba alegre, porque dice, para gloria de Dios. No le falló. Así nosotros no le fallemos al Señor, que seamos para su gloria de Cristo, que diga, que tenga el confianza de decir, estos son mis hijos que me sirvieron, me obedecieron. Puedes haber tenido pecado, pero Él te perdona todos esos pecados, y de allí Él no se vuelve a acordar. Pero de allí para acá nosotros tenemos que ser fiel con Dios, tenemos que levantarnos y dejar todas las cosas que no nos convienen, porque si no, no vamos a poder agradar a Jesucristo, que es nuestro Padre, que es el que nos va a llevar donde el Padre, a presentarnos, a decir, Padre, aquí están los hijos que me diste, aquí te los traigo. Pero Él no va a llevar carne allá arriba, no va a llevar gente que no quiera nada con Él. La palabra lo dice, hermano. Yo no estoy discriminando a nadie. La palabra lo dice, que si nosotros no tenemos esa comunión, una decisión
que la tomes verdaderamente, que pase lo que pase, que te deje la mujer, que te deje la familia, porque cuando te metes a las cosas de Dios, las familias se vuelven enemigos. El que no tiene a Cristo te menciona, te señala, pero eso no te importe, vos estás con Cristo y eso es lo que va a ver el Señor. Eso es lo que va a ver el Señor, que tú estás con Él, que tú estás cumpliendo con la comisión que Él te ha mandado. Él quiere que tú te arrepientas de todos tus pecados y que le sirvas a Él con todo su corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, para que Él te haga un hijo amado, que Él te ame. Y allá estará tu recompensa. Allá estará tu recompensa, porque Él dice: no hagan tesoro en la tierra, háganlo para el cielo, porque allá sí vas a ver los tesoros, todo lo que hiciste aquí en la tierra. Por eso dice la palabra: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste agua, tuve desnudo, no me vestiste. Y muchos dicen: y ay, pero si nunca lo vi. Porque no entendemos la palabra. Dios quiere que a cualquiera que tiene hambre tú le des un bocado. Si está desnudo, pues dale un vestido. Si tiene sed, dale agua. Porque dice la palabra: tú crees que se lo hiciste a aquel desnudo. Yo te estoy probando el corazón, cómo lo tenés. Yo lo hice porque esos son tesoros para acá arriba, en el cielo. Si tenías compasión de aquella gente que no tenía nada que comer y tú le diste, tú me lo hiciste a mí, no se lo hiciste a ellos, lo hiciste a mí. Y porque hiciste eso, tenés tesoro en el cielo, porque es su palabra la que se debe de cumplir. Eso está escrito en la palabra. El ser obediente, ser hijo de Dios, es una gran bendición que vamos a obtener al final de los tiempos. Así como Cristo, después de su muerte, Él resucitó. Y cuántas cosas les ha dado el Padre que están escritas allí, que dice que al Él entregar y se fue, lo recibió arriba el Señor. Volvieron a ser uno, dice la palabra, y Él también dice de que le dio un nombre sobre todo nombre. Él, en el nombre de Jesús, tú puedes sanar, las potestades son sujetas, porque todo, dice, está sujeto bajo sus pies. Todo está sujeto bajo sus pies. Eso es después de la muerte, después de que Él murió. Después de la resurrección, Él recibió toda la gloria, todo el poder. Él está en Él. Él después de la muerte, Él recibió todos esos empoderamientos. Él es glorioso, Él es hermoso, Él es poderoso. En Él está la vida de nosotros. Él nos va a resucitar en el día postrero. Él vendrá, dice la palabra, con poder y gloria. Él no está muerto, Él resucitó y vive y está a la diestra del Padre. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Él es poderoso. Vamos a ver Daniel 7:14.
Y dice la palabra del Señor. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, ni su reino, uno que no será destruido. Dice la palabra, y que se turbó en el mi espíritu, dice Daniel. Daniel se turbó en el espíritu. ¿Por qué? Porque en esta lectura, ¿verdad? Hay reyes que ellos creían tener toda la gloria, todo el poder. Pero había este reino poderoso que venía, que era el de Jesús, el reino de Jesús. Y entonces habían reyes que se creían que eran lo más grande, lo más poderoso, me imagino, llenos de dinero, haciendo lo que querían. Pero venía un reino, el reino de ellos era terrenal, era, como dijo, destructible, los reinos de los reyes. Pero el reino de Jesús nunca será destruido, es inconmovible, es eterno, eterno, para siempre el reino de Él. Por eso dice la palabra aquí, dice, y fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones, lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará su reino, uno que no será destruido. Y se turbó Daniel, dice, porque era Jesús. Y más adelante, un día lo vamos a predicar. Habían 4 reyes que me imagino que creían que era todo su reinado de ellos y todo eso, más no sabían que venía uno que les iba a poner el pie encima y que los iba a aplastar y los iba a aplastar para siempre, porque a uno de ellos lo convirtió con uñas, a uno de esos reyes le puso garfio, le puso pelo, lo hizo bestia para que comiera con los zacates allí. Y bueno, ya no les sigo hablando más de eso porque no estoy predicando de esas cosas, pero sí es poderoso lo que Dios hace, pero no hay nadie, eso lo dio el Señor para que vean que no hay otro reino más grande ni más poderoso que el de Cristo nuestro Señor, porque Él pagó un precio, Él se humilló hasta lo sumo y por eso Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, es exaltado en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Nadie le hace fiesta, como dijo, en vano. Él se ganó ese nombre que es sobre todo nombre. Él es victorioso, glorioso, porque Él supo dominar la carne. Él vino en carne, hermanos. Que no se le olvide que Él vino en carne. Que sí se puede, se puede. Se puede, se puede. Ay, pero es que la carnita, como dijo, de repente se subleva y hace sus cosas destructibles. Hay que tener dominio propio. Si usted le pide a Dios, Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar. Y vamos a ver, para terminar, 1 Corintios 27. 1 Corintios 15, 27.
Usted nos ha enseñado, nuestro Padre, nuestro Santo. Y dice la palabra del Señor. (15:27) Porque todas las cosas, dice, las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él. Él está sujeto al Padre. Para que Dios sea todo en todos. Dice, todas las cosas para que Dios sea en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se van? Ah, no, ya esa es otra cosa. Sí. Sí. Sí, porque todas las cosas, dice, las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego todas las cosas le están sujetas, y entonces también el Hijo mismo se sujeta a Él que le sujeta a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. La palabra del Señor dice que todas las cosas están sujetas a Él. Todo lo que el hombre no puede hacer aquí en la tierra, Él sí puede. Él tiene dominio sobre todo, sobre potestades, sobre principados, sobre reinos, sobre lo que sea. Él es el que sujeta todas las cosas. Pero Él se sujeta al Padre. Pero Él se sujeta al Padre. El Padre, Él le obedece al Padre. Porque me ponía yo a pensar cómo es la Escritura. Nosotros nos sujetamos a Cristo y Él se sujeta al Padre, porque Él tiene su cabeza a quien obedecerle. Él hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer, y Él ahora pide que sus hijos se sujeten a Él. Para que Dios sea en todo, glorificado en todo. Vamos a orar por la palabra. Dice aquí que había sacado, el siervo, dice, humillado es ahora exaltado como Señor, y habiendo recibido autoridad prometida, ya eso estaba prometida, proclamación de su señorío y el llamado a reconocer, extendida a todas las naciones. Los discípulos deben de reconocer públicamente su alianza con Cristo por el bautismo, que es administrado bajo la autoridad de Dios Trino. Así que vamos a orar por la palabra. Padre, en esta mañana, Dios, te doy gracias, Dios. Gracias y gloria, Padre, porque tú eres un Dios que estás vivo, Señor. Y tú estás escuchando todas estas cosas, Padre. Poderoso Dios del cielo y de la tierra, Padre. Que así, Dios, como tú, Señor, le abriste el entendimiento, Padre, a los discípulos, Padre,
a través de tu palabra, Señor. Así ábrenos el entendimiento, Dios. Padre, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Padre. Poderoso Dios de la gloria, Padre. Que podamos entender, Señor Jesús, Padre, todo lo que hiciste, Padre, cuando tú viniste a esta tierra, Dios. Todopoderoso, Padre. Usted se sujetó, Señor, a todo lo que le mandó el Padre, Padre poderoso, Dios de la gloria. Nada, Señor, hizo, Padre, que usted desagradara, Señor, al Padre. Todo lo cumplió, Señor Jesús, Padre, poderoso Dios de la gloria. Padre, por eso tú viniste en carne, Señor, para enseñarle a tu pueblo, Señor, aquí en la tierra, Padre, que sí tenía que haber dominio propio, Padre, que seremos humillados, Padre, Padre poderoso, pero eso no cuenta, Padre. La humillación es exaltación, Padre, poderoso Dios de la gloria, Padre, porque muchas personas, Padre, lloran, Padre, patalean porque dicen, me humillaron. La humillación es una bendición, porque el Padre recibió un nombre que es sobre todo nombre. Fue humillado, fue escupido, fue crucificado. Pero Él ahora tiene un nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Él es el Dios todopoderoso. Oh Dios de la gloria, te damos gracias, Padre, por ese sacrificio, Dios, que tú hiciste por el mundo, Señor. Bendito Dios de la gloria. En esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria, poder, Señor, hay en ti, Señor Jesús. Tú eres el poderoso de Israel. Tú eres el poderoso del mundo. Tú estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Padre, por ese sacrificio, Padre. Por ese sacrificio tan grande, Padre, pero tan valeroso, Dios. Tan valeroso, Dios todopoderoso, Padre, porque eso es para nosotros, esa bendición, Dios, esa bendición, no la desprecie, hermano. Acuérdese bien de lo que Dios hizo en la cruz, por usted, por el pecado, Padre, para anular todo decreto, Padre, poderoso Dios de la gloria. No lo deje a un lado la palabra botada, porque fue un gran sacrificio que hizo el Señor para salvarnos de una muerte eterna y dolorosa, Padre. Gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Dele gracias a Dios, porque Él es Dios grande, Dios poderoso. Oh Dios de la gloria, Padre, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios todopoderoso. Dele un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gracias al Señor por la palabra. Puede tomar asiento.